Ya hemos estudiado que la medición es una necesidad básica ya desde comienzos de los tiempos. La humanidad necesita medir diferentes cosas para saber, por ejemplo, cuántos días va a tardar en desplazarse de un lugar a otro, cuántas semillas necesita para poder sembrar un terreno, saber cuál es la distancia a la que se encuentra una presa para saber si la flecha la puede alcanzar, etc. Para todo ello necesita una unidad de medida de forma que pueda expresar la magnitud en función de cuántas veces esa medida contiene a la unidad. Por ejemplo, si tenemos un trozo de madera que mide 1 metro, decimos que este árbol mide 3 metros. Es porque el árbol es 3 veces más alto que nuestro trozo de madera. Las unidades elegidas para medir cualquier magnitud eran sacadas o de nuestra anatomía o de experiencias de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la longitud se medía desde muy antiguo en pies, que sería lo que midiese el pie del rey de turno. Lo que ocurre es que dependiendo de la longitud que quisiéramos medir, muchas veces se tenían que inventar otras unidades más pequeñas o más grandes. Por ejemplo, para expresar una distancia corta se inventaron las pulgadas, que sería la distancia entre los nudillos del dedo pulgar del rey. O por ejemplo, para expresar grandes distancias se usaba la milla, que sería la distancia recorrida por 1000 pasos. Y aquí es donde surge un problema. No todas las manos son iguales en cada persona, y de la misma manera, las dimensiones de cualquier parte del cuerpo cambian de una persona a otra. Para evitar todo este inconveniente, se inventaron los sistemas de medida, que no es más que una forma de establecer unas medidas iguales para todo el mundo. Por ejemplo, el sistema internacional usa las medidas fundamentales. La longitud se mide en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. También, para la intensidad de corriente eléctrica se usa el ampere, la temperatura se mide en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. También tenemos a nuestro alcance, y no son familiares, algunas unidades que hacen parte del sistema inglés. Las conocemos, entre otras razones, porque algunos productos que consumimos son manufacturados en países en donde el sistema inglés sigue vigente. Para la longitud conocemos el pie, la pulgada, la yarda, la milla. Para la masa, la onza, la libra, la arroba y la tonelada. Se podría decir que la cantidad de civilizaciones y culturas que han existido es comparable a la cantidad de las unidades y sistemas diversos de medida. Teniendo en cuenta esto, según convenios internacionales, se sugiere abandonar todo sistema de medidas distinto al sistema internacional de medidas. Este tuvo sus inicios en las reformas promovidas por la Revolución Francesa, donde quedó establecido el sistema métrico, que comenzó a llamarse sistema métrico decimal. A quedar elaborado este sistema, como consecuencia de las ideas renovadoras de la Revolución Francesa, cundió un gran entusiasmo entre los científicos y los ingenieros de la época. Ello hizo exclamar a Lavoisier, un reconocido químico francés, aquello de nada más grande, más simple, más coherente. Poco después, por desgracia, fue víctima de la guillotina, que precisamente había sido inventada por la misma revolución que elaboró el sistema métrico. En 1799 se construyeron por primera vez 1 metro y 1 kilogramo patrones. El primer patrón fue una barra de platino que luego sería sustituida. En 1816 el sistema métrico se declaró uso obligatorio en los Países Bajos, aunque fue brevemente relegado en Francia durante la Restauración en 1837, ya que fue de empleo obligatorio en el país, y en España fue de utilización obligada en 1849 por orden de Isabel II, así como en los otros países de Europa y América Latina. En 1864 se autorizó el uso en Inglaterra y en 1866 en los Estados Unidos. En 1872 se reunieron 27 países de Europa y América para tratar asuntos respecto a la unificación de unidades. Es interesante, para comprender el espíritu de aquellas reuniones,
citar las palabras que el ingeniero español Melitón Martín escribió en un texto de la época. Confiemos en que está cercano el día de la adopción general y definitiva de un mismo sistema métrico para todos los pueblos de la tierra. Desde la creación del sistema métrico decimal en Francia en 1795, se han dado pasos sucesivos hasta llegar al actual sistema internacional. La Oficina o Buró Internacional de Pesas y Medidas, desde la creación en 1875 hasta el día de hoy, ha venido realizando trabajos para el Comité Internacional, bajo la autoridad de la Conferencia General. Entre otras misiones, el Buró Internacional de Pesas y Medidas establece los patrones y escalas para las medidas de las principales magnitudes físicas y atiende a la coordinación entre los diversos países. Además, trata de unificar las medidas de las constantes físicas. En 1960 se decidió definitivamente el nombre de Sistema Internacional de Unidades, designado internacionalmente por las siglas SI, que había sido establecido, como se ha dicho, sobre la base del primitivo sistema métrico decimal y del posterior MKSA, metro kilogramo segundo amperio. Actualmente se está procediendo a una renovación de algunas unidades, en concreto el kilogramo, el mol y la unidad de temperatura. Se esperan nuevas decisiones como consecuencia de acuerdos internacionales. Para finalizar, una pequeña historia de muchas que han ocurrido como consecuencia de errores en la medición y en la adopción de un sistema de unidades de medida. Cuando los cubanos querían usar la vara española, una medida de longitud, pidieron que los españoles les mandaran un trozo de madera que midiera exactamente una vara. Los españoles mandaron el trozo de madera envuelta en una caja elegantemente ornamentada. Cuando en Cuba se recibió la caja, al verla tan bonita, no se percataron que era una caja y pensaron que ella misma era la vara. Así, durante mucho tiempo, la vara cubana era algo mayor que la vara española. Eso produjo más de un problema.